bruto! Me tomó desprevenida, Alejandro. Vamos a ir en marcha. Es que estaba todavía, doctor Douglas, no estoy siguiendo su consejo. Perdón, pero Alejandro me ha pillado con el chancho en la boca. Estaba probando unos picaditos que han traído. Va a tener que sacarle foto a esto. David, qué bárbaro, qué pecado mortal, Dios santo. Me van a desconcentrar. Lo han hecho a propósito, para que yo no me concentre en la entrevista. ¿Ah? Egon, usted me va a decir si está bien pronunciado su apellido. Egon. Le voy a dar una pista antes de que lo diga. La W Es es como B y la CH es como J. ¿Wachtel? Wichtendal, no dice Wichtendal, ¿no? ¿Y cómo se lee? ¿Es Wachtel? Wachtel, ajá, perfecto. Ah, por suerte ya yo le iba a pronunciar de una manera ¿verdad? Porque es que lo que pasa es que Wichtendal sí es un apellido. Usted no dice pero no dice Volkswagen, ¿no? Dice Volkswagen. Y la B chica pero es como F. Le cuento que, ¿cómo es? Wachtel es primera vez que escucha? Que escucho. ¿Y usted de Santa Cruz? Yo soy de Camiri. Mi papá era alemán. Claro. Le cuento. Me hago una herida y sale petróleo. No mate, de la capital petrolera. ¿Sabe qué? Sí. Nosotros tenemos el privilegio, todos los sábados, nuestro amigo Lucho Nogales, que es director de Radio Milenio en Camiri, baja la señal de Marítima y la comparte con toda su audiencia. O sea que aquí tengo un camireño. Bueno, yo nací, mi familia es de allá. Todo, aquí le voy a pedir para que lo escuche. Pero yo bien. Me he criado aquí. Aquí. En Santa Cruz. No le estoy huyendo, ¿no? Soy camireño. Pero tiene su... ¿Qué camireño es? No importa dónde vine y... Aquí es que se hace. Es que... ¿Estamos al aire? Ya estamos al aire. Él le va a estar mostrando el letrerito. Es para que lo podamos escuchar bien. Muy bien, Maggie. Bueno, Egon es vicepresidente de la Asociación Departamental de Porcinocultores de Santa Cruz. Ha venido acompañado en esta oportunidad por la nutricionista Carolina Vélez. ¿Usted trabaja de manera permanente con ADEPOR, Carolina, o es casual ahora por fin de año? En realidad, buenos días a todos los oyentes. Nosotros siempre estamos apoyando las campañas que hace ADEPOR, buscando siempre informar a la población acerca del valor nutricional de la carne de cerdo, ¿no? Que es nuestro trabajo. Ahora, lo primero que le quiero preguntar a Egon es, ¿en qué situación está ahorita el sector? Sé que no ha sido un año fácil para el sector agropecuario en general. No sé si en el caso específico de ADEPOR ustedes han tenido un año mejor que los otros subsectores o también han tenido dificultades importantes, Egon. Bueno, le voy a hacer una pequeña historiación, un pequeño resumen de lo que ha pasado estos últimos 5 años con la asociación. La asociación empezó hace unos 6 años una campaña de promoción al consumo de la carne de cerdo. Era muy bajo, a nivel Latinoamérica, mundial, realmente muy bajo. Se consumía entre 2 kilos, 2 kilos y medio, menos de 3 kilos por habitante al año. Y eso es contradictorio porque más bien la población le gusta el cerdo, pero lamentablemente tenían en la mente de que era una carne festiva, o sea, era tan rico, no había mucha producción, no estaba tan estructurado hace unos 10, 15 años, entonces por tradición la gente era comer cerdo para mi cumpleaños, para Navidad, Año Nuevo, y no así como ocurre a nivel mundial, que es una carne de consumo masiva. La carne de cerdo es la carne más consumida, la proteína más consumida a nivel mundial. Casi el 50% de todas las proteínas, incluyendo aves, ganado, pescado, todo tipo de proteína de origen animal, la mitad de todo lo que se come es carne de cerdo. ¿Por qué? Porque tiene muchas características, muchas bondades. La grasa del cerdo es sana, se puede consumir. Hoy en día las líneas genéticas son muy magras, entonces esto ha hecho de que a nivel mundial, sobre todo China, Europa,
el consumo sea muy alto. Por ejemplo, en Alemania el consumo es cerca a los 70 kilos por persona año. En España es 56 a 60 kilos y aquí estábamos nosotros en menos de 3 kilos. ¿Y los países vecinos? En Argentina también se daba este fenómeno, es algo, digamos, que pasó en Latinoamérica, pero ellos despegaron ya hace unos 15, 20 años y se dieron cuenta de que era otra opción sana, sabrosa, deliciosa para consumir proteínas animales. Además, aquí en Latinoamérica, como tenemos espacios abiertos y había bastante ganado y era relativamente más accesible, la carne del ganado era muy barata en la Argentina, en todo lo que es La Pampa, en el Uruguay, Paraguay, Brasil. Entonces, la carne de cerdo, que exigía tener instalaciones, exigía llevar un control, mejoramiento genético, razas especializadas, una buena nutrición, sanidad. Entonces, no se desarrolló tan fuerte como así en Europa o en los países asiáticos. Y la gente, al tener la carne de ganado barata, entonces hacían churrasco y hoy en día todavía está muy fuerte el consumo de carne de res en Bolivia. Nosotros estamos consumiendo de pollo cerca de 50 kilos por habitante año, de res estamos comiendo, que es una carne más cara, estamos consumiendo entre 23, 22, 24 kilos por persona año, y de cerdo hemos logrado subirlo a 6 kilos y medio a nivel nacional. Gracias a la campaña que han Gracias a comenzado esta hacer, campaña que empezó la Asociación Departamental de Productores de Cerdos en Santa Cruz. El tema del pollo, qué bárbaro, con eso uno ve pollo por todas partes. Dios. ¿No? Bueno, y el pollo tiene también ventajas, ¿no? Es muy fácil criar, el ciclo es mucho más rápido, es bastante eficiente, igual que el cerdo, en la conversión alimenticia de convertir grano en proteínas nobles. Y yo estimo, es lo que dicen muchos especialistas, de aquí a unos 10 a 20 años, el pollo es una opción a tal vez convertirse en la primera carne en consumo a nivel mundial, por las facilidades en su crianza y la conversión alimenticia. En una oportunidad lo tuvimos aquí a Oscar Mario hablando precisamente de este tema antes de que llegue a la CAO, creo que sí. Sí, él fue presidente de ADEPOR. Era presidente de ADEPOR. Y me acuerdo que una de las preguntas que le hicimos fue, ahorita que lo escucho a usted, además de un tema cultural, seguramente, no sé, teníamos la percepción, que son estos mitos que se van creando, de que la carne de cerdo era más dañina, ¿no? Uno creía que que es más dañina, que más saludable es la de res o el pollo, no sé. No es así. A ver, yo le voy a complementar algunas cosas de desmistificar estos falsos conceptos que teníamos en la población. Uno, la grasa es dañina. Actualmente ya se ha comprobado que la grasa de cerdo es mucho más sana porque no forma los radicales trans, técnicamente, digamos, nos va a explicar aquí nuestra nutricionista, que los mismos aceites vegetales, que tanto decían que el aceite vegetal es light, que es más sano, ¿no? Actualmente se está volviendo a buscar la grasa del cerdo, pero lamentablemente ya el cerdo no tiene grasa. El cerdo son tipo unos Arnold Schwarzenegger, ¿no? O sea, realmente las líneas genéticas que se han desarrollado en estos últimos 30, 40 años, sin hormonas, todo sano, puro nutrición, puro manejo, buenas instalaciones, se han logrado producir un cerdo que es muy eficiente y es un gran aportador de proteína de alta calidad para el mundo. Entonces, ese es un mito. Otro mito es de que el cerdo es muy pesado, hace daño. Es otro falso concepto que tiene la población. Por ejemplo, yo hablando con unos amigos, me dicen, sí, pero estoy mal porque anoche comí cerdo. A ver, vamos a ponernos orden. ¿A qué hora comiste? No, que nos dieron a las 12, 1 de la mañana. Bueno, ¿y estaba rico? Deliciosísimo. Ah, o sea que comiste el doble, el triple, sí. Entonces a veces lo más fácil es echarle la culpa, fue el cerdo, fue el chancho, dicen, ¿no?
Sin embargo, se olvidan que venía acompañado con una ensaladita rusa, esa ensaladita la habían hecho casi al mediodía, no estaba en refrigeración, y tal vez lo que le hizo daño fueron otras cosas o el exceso en esa mezcla con esa cerveza, tragantadera con no sé o mezcla qué. con cerveza, ¿no? Y no es así. La carne de cerdo es la carne más digerible, más digestible de todas las de origen animal. Usted come un churrasco de ganado y va a ver que le va a dar un sueño, va a estar con una pesadez tremenda. ¿Por qué? Porque cuesta un poco más digerirlo. En cambio, la del cerdo no. ¿Sabe usted que en los atletas de alta competición que se preparan para las Olimpiadas, los nutricionistas les recomiendan coman carne de cerdo? ¿Por qué? Porque es de una digestión mucho más fácil, mucho más ligera. Y además, el aporte que tiene en el contenido de ciertos aminoácidos, vitaminas, enzimas, el zinc, por ejemplo, es tremendamente alto en el cerdo, que eso ayuda a proveer todos estos nutrientes a la población. Es más, el cerdo tiene una característica, y le voy a dar esto, no mucha gente lo sabe, ¿no? Los coreanos lo están haciendo incluso con el selenio. El selenio y el zinc son como primos, digamos, ¿no? En su metabolismo ellos interactúan mucho. Donde hay zinc tiene que haber selenio. Es parte del metabolismo de estos elementos. Entonces están criando en algunas granjas, dándole un poco más de selenio al cerdo, y el cerdo lo agarra y lo traspasa. O sea, cuando usted come carne de cerdo, logra consumir bastante selenio, que es un elemento súper esencial para muchas funciones del cuerpo que a veces nosotros no lo tenemos y después podemos tener ciertas deficiencias. Con el cerdo no lo tendríamos. Y así hay muchos otros mitos que también la gente todavía piensa que es malo consumir el cerdo, y sin embargo no por nada en el mundo más del 50% de la carne de origen animal que se consume es carne de cerdo. Y en Bolivia, ¿dónde se consume más carne de cerdo? Le voy a hacer ¿Cuál una es historiación. El principal mercado ¿Qué pasó hace 6 años? De los porcinocultores. Actualmente. Antes, el mejor cerdo, el cerdo de las granjas, el cerdo bueno, iba todo a La Paz. El consumo fuerte era en el Alto de La Paz y en la ciudad de La Paz. Y aquí en Santa Cruz, como había más disponibilidad de granjas, se consumía todo el cerdo que venía de los valles cruceños, de productores más pequeños, o el famoso cerdo menonita, que era casi el 60-65% del consumo de Santa Cruz era cerdo de origen menonita. Que eso está como son gente que viene de origen europeo, entonces ellos en su cultura está de criar cerdos, entonces eran grandes proveedores de cerdos a la ciudad de Santa Cruz. Cuando se empezó a hacer la campaña aquí en Santa Cruz, empezó a cambiar esto. Y ahora tenemos de que hace 6 años se consumía menos de 3 kilos a nivel nacional, en Santa Cruz mucho menos. Actualmente en Santa Cruz se está consumiendo más de 10 kilos por persona año. Y esto tuvo un impacto tremendo con la producción. Por encima del promedio nacional. Totalmente. O sea, revertimos eso de que en La Paz era el consumo porque estaba en su cultura, el fricasé, muchos platos, el chicharrón, ¿no? Estaba más en la cultura de la gente del interior. Entonces aquí empezó a haber, fíjese, aparecieron los viernes de cara, empezaron a aparecer las cajas chinas, empezó a entrar la carne de cerdo en los churrascos. Antes, ¿cuándo se ponía en los churrascos? Tal vez un chorizo por ahí que tenía. Yo le iba a decir, ya ahora carne es de cerdo. común. En cambio ahora ver una bondiola, la gente ya sabe qué es la bondiola, sabe qué es la chuleta de cerdo, sabe lo que es el matambrito de cerdo, las costillitas. Entonces, se está empezando a aprender a cómo consumir el cerdo y están empezando a aprender las grandes ventajas que tiene con comer carne de cerdo. Por ejemplo, en el ganado usted tiene carne de primera, de segunda, de tercera, carne de moroco, etcétera, etcétera. En cambio, en el cerdo, toda la carne es de primera. Usted no va a ver un corte que sea duro. Puede ser uno más exquisito que otro, pero todo es carne de primera. Depende si el lechoncito, si el chancho es viejito, ¿no? Bueno, en sí,
si quiere podemos entrar a hablar sobre No sé las si características esa es una de percepción producción. que tengo yo, Pero digamos, todo el cerdo que se faena, realmente no hay cerdos viejos. Inclusive cuando uno hace el descarte de las hembras, son hembras de 2 años, 2 años y medio, y el cerdo puede vivir 8 hasta 10 años. Entonces, la intensificación del proceso de producción ha hecho de que uno realmente disponga de animales tiernos y sanos, ¿no? Ahora, también ha tenido, no sé si es porque las industrias se han atrevido a hacer cosas diferentes o ya han hecho cosas diferentes porque ha comenzado a cambiar el mercado, digamos, la demanda, ¿no? de consumo. Yo soy, y no porque tenga publicidad de Sofía aquí, más bien yo creo que Sofía tiene publicidad porque en la casa se consumen muchísimos productos de Sofía, de todo. Y hay algo que me llama la atención y justo lo comentaba, digo, ¿cómo ha cambiado eso, no? Hasta la presentación, las bondiolas, las chuletas, los preparados, o uno puede ir al parque industrial y se compra la carne ahí fresca. No había una oferta variada como hay ahora de Mire, productos le voy a contar algo que nos ha pasado, de porque uno va aprendiendo, ¿no? Como dicen, ¿no? Estoy hablando de Sofía, pero hay mucho. En el andar se arregla la carga, en el andar uno va aprendiendo, ¿no? Cuando empezamos esto de la campaña, empezamos a decir, bueno, consuma cerdo, que es rico. La gente ya sabía que era rico, entonces paramos de decir que es rico. La gente decía, pero ¿para qué me dicen que es rico? Yo sé, es sabroso, es mi opción. Y de ahí empezamos a meter cortes, porque antes usted, si se acuerda, iba al mercado y le decía, quiero carne de cerdo, y le decían, bueno, aquí tiene una pierna. ¿Qué va a hacer con una pierna de 7, 8 kilos, 6 kilos? Quiero costilla, bueno, aquí está toda la costilla. No, yo quiero una tirita, quiero para mi churrasco. No había la variedad de cortes que actualmente existen. Ahora. Nosotros, por ejemplo, tenemos un frial de la misma granja, Super Cerdo, y tenemos más de 30 cortes disponibles. Entonces usted ahí tiene una opción si quiere hacer a la olla, si quiere hacer en la noche algún plato especial o si quiere para la parrilla. Entonces ya hay más opciones. Sofía fue pionero incluso en esto de la campaña y nos está colaborando mucho para enseñar a la gente a que hay nuevas opciones sanas, saludables y deliciosas de cómo presentar y comer la carne de cerdo. Entonces ya se está empezando a dar estos cambios. Hemos hecho inclusive ya 2 talleres de cómo hacer el desposte, enseñar a los frialeros, a la gente del mercado, a cómo pueden ellos desarmar. Es como desarmar un auto y ofrecerlo por partes, ¿no? Donde por incluso, pieza. Por pieza, donde incluso ellos pueden sacar cierto valor agregado de algunos cortes y otros cortes darlos a un precio más económico a la población. Ahora, a fin de año sigue siendo la mejor época para los porcinocultores. Sí. Continúa todavía habiendo ese pico. Hay una estacionalidad muy marcada que nos está costando romper, de que el cerdo es, como es una carne de fiestas, todavía está en la mente de la gente de que fin de año, inclusive en la cultura de la gente del interior hay muchas tradiciones que vienen de los aymaras, ¿no? De que el cerdo es para fin de año, para el nuevo año, o sea, tienen muchas cosas arraigadas en su forma cultural de ellos, que hacen que fin de año haya un pico en la demanda por la carne de cerdo. Mientras que en otras fechas, después de carnaval, marzo, abril, mayo, baja este consumo. Entonces lo que se está pretendiendo con la asociación es de que la carne de cerdo entre en el consumo del día a día. Por ejemplo, usted no sé si ha comido alguna vez una milanesa de cerdo. No, nunca. Bueno, le comento que en Alemania la chuleta, sí, es uno de los platos más conocidos, más valorados y más consumidos, como es la schnitzel, ¿no? La milanesa de cerdo. Nunca. ¿Usted? Nada. ¿O alguna vez ha comido una lasaña hecha con carne de cerdo? No. Entonces, todas estas nuevas opciones queremos enseñar a la gente y que la gente empiece a probar, además de que van a tener opción a tener acceso a una carne mucho más económica que la carne del ganado. Por lo general está entre 8, 10, 12 bolivianos a menos.
Entonces, esto es lo que estamos queriendo impulsar en la asociación, que la gente empiece a consumir el cerdo en el día a día, que un lunes pueda comer un majadito de cerdo, un miércoles pueda consumir un sais hecho con carne de cerdo, y va a tener la disposición de una carne blanda, toda de primera y muy exquisita, porque tiene un sabor particular la carne de cerdo. Debería de haber un recetario, ¿no? Con puras opciones. No se me había ocurrido lasaña de cerdo, por ejemplo, ni idea. Nosotros tenemos una página web de la asociación de ADEPOR. Cualquier persona puede ingresar Dela donde la página, tenemos, a ver, ahorita compartamos no sé, esa tal página. vez más de... ¿Ahí están las recetas, no? Sí, ahí tenemos, no sé, deben haber más de 200 y tantas recetas. Aparte de eso, hemos hecho nosotros un recetario. Durante la feria exposición se lo ha distribuido. Hemos tenido un stand, se ha distribuido a las personas, a las amas de casa. Y estamos haciendo una segunda reimpresión por la gran aceptación que tuvo. Con 40, casi, si no me equivoco, 40 recetas de los platos más solicitados, que nos íbamos guiando precisamente por lo que iban y miraban en nuestra página web. Entonces fuimos sacando ahí cuáles eran los platos más requeridos. ¿Cuáles son 5 de los más pedidos? A ver. Tiene mucho que ver la lasaña, el majadito de cerdo, la milanesa también es muy cotizado, y creo que el asado en olla, ¿no? El asado en olla es muy buscado, la gente ha empezado a consumirlo, ¿no? A ver, ¿y qué nos han traído aquí? Bueno, aquí como una Por muestra. Por favor, muestre, tenemos David, con lo que hay aquí. Milanesa. Estas son las galletitas de Café Patrimonio, por si acaso. Que bueno, no es el tienen complemento, cerdo. ¿no? Tenemos unas empanaditas con carne de cerdo. Estas son al horno. Al horno. ¿Y qué es esta salsa de aquí? ¿Es Tipo picante? una salsa golf picantita, ¿no? Para suave, ¿no? Como un acompañamiento, simplemente. O sea que estas ¿no? empanadas tienen cerdo dentro. Sí, carne de cerdo, un jigote, ¿no? Que se pueden hacer salteñas. ¿Sabía usted, bueno, no digo el nombre comercial de la empresa? Diga, aquí se puede me parece decir todo. Que acá no hay, ¿no? no nada hay, está bueno, prohibido, nada. Me parece que en las salteñas hamacas, creo, les ponen un poquito de carne de cerdo para darle cierto sabor. Es lo que me comentaron, ¿no? Es carne de ganado, pero le ponen un poco de unos pedacitos carne de de cerdo. Sí. chancho. Y hay muchas empresas que hacen lo mismo. Además que también al tener pequeñas cantidades de grasa le da un sabor distinto, ¿no? Lo de allá que... Aquí tenemos una milanesa. ¿Eso es una milanesa? De cerdo, sí. Claro, un poco más chica por el tamaño del plato. Se pueden hacer milanesas mucho más grandes, se las puede moler y expandir, ¿no? Que pueden cubrir prácticamente todo el plato. Y es uno de los platos, si no es el plato más conocido y consumido en Alemania y en Austria. Ha debido vivir la Schnitzel, que le llaman ellos, ¿no? Milanesa con su limón. Tenemos aquí unas hamburguesas hechas con carne de cerdo. Destápela, a ver. A ver, vamos a abrirla aquí para mostrar. Ahí tienen milanesa con carne de cerdo. Ella es un poco más blanca. En Estados Unidos ya van más de 50 años que la Asociación de Productores de Cerdo llama allá en su campaña, dicen the other white meat, la otra carne blanca. Entonces ellos allá en su campaña la ofertan como que es una carne blanca, que en sí no es blanca, sino es un poco más rosada, su característica, no es tan oscura y fuerte, ¿no? Como la del ganado, y se puede notar, ¿no? A simple vista. Y aquí, que fue el que me llamó la atención, ¿no? ¿Le brinqué o no ahí, doctora? Así es, ahí está el salteadito con verduras, y bueno, es una opción. ¿No la escucho? Estamos ahí. Como le decía, es el salteado con verduras, y es una opción más para preparar en la casa, ¿no? Que es la idea de que podamos implementar en la cocina todas las recetas que se puedan, utilizando la carne de cerdo. Agregar al comentario acerca de la carne blanca. La carne de cerdo es considerada una carne blanca justamente por la cantidad de mioglobina que tiene a nivel de la carne. Esto hace de que el color de la carne sea un poquito más blanca, y está considerada carne blanca como lo es el pollo, justamente por la similitud
que tiene en cantidades de mioglobina, ¿no? Que es el que le da el color a la carne. Ahora yo quiero que la nutricionista vale todo lo que ha dicho el productor. Claro que sí, justamente esa es nuestra labor, informarle a la población. Como decía, el valor graso de la carne ha variado bastante de años atrás hacia ahora, debido al manejo que se le está dando en la producción al cerdo. Ha disminuido el porcentaje de grasa y eso es bastante beneficioso para la salud de la población, que ahora puede consumir la carne de cerdo sin tener la pena de que es muy alta en grasa, ¿no? Como se creía anteriormente. Ahora lo que recomendamos siempre nosotros como nutricionistas es aprender a acompañar nuestros platos. Lastimosamente en nuestra cultura estamos acostumbrados a poner demasiados carbohidratos en lo que es nuestro plato. Entonces lo que tenemos que controlar es justamente de que tengamos la porción de proteína, que tengamos una ensalada variada, ponerle, mientras más color tenga nuestro plato, eso quiere decir que tiene mayor cantidad de nutrientes y que nos va a favorecer a la salud, nos va a brindar más nutrientes. Entonces siempre tratar de acompañar nuestros platos con un poquito de carbohidratos, abundantes ensaladas y obviamente nuestra porción de cerdo, que es la que nos va a brindar el aporte de proteínas, el aporte de vitaminas del complejo B, el hierro, el zinc, el selenio que hablábamos. Entonces es importante la combinación de nuestro plato para poder aprovechar todos los nutrientes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado en el manejo de la producción de cerdo para que hubiera bajado el nivel de grasa? Bueno, un mundo, ¿no? O sea, lo que se ve ahora en las granjas es un mundo. Cerdo, inclusive tenemos maternidades donde podríamos decir que tal vez hay mejor atención que en muchos lugares, en hospitales, a personas, a seres humanos. La verdad es que la industria de producción del cerdo ha cambiado mucho estos últimos 20, 30 años. Y nosotros tenemos aquí el orgullo en Santa Cruz de decir que tenemos también muchísimas granjas que están produciendo con la más alta tecnología. Una de ellas es la empresa Sofía y tenemos muchos productores que están con las mejores líneas genéticas. Hay un centro aquí de machos, le llaman, donde se tienen animales de muy alta calidad genética, se les hace extracción del semen y ese semen es vendido a todas las granjas. Inclusive pequeños productores pueden tener acceso a este material genético de alta calidad. Sin miedo a equivocarme, puedo decir que es el mejor o uno de los 2, 3 mejores centros actualmente que existen en toda América Latina, que es el centro CTG Andrea. Yo quería hacer un comentario con esto de la grasa y también parte de la desmistificación. Hasta los años 50, 40, 50 más o menos, el cerdo realmente, además de su aporte de carne, era buscado precisamente por la grasa. ¿Por qué? Porque con la grasa uno puede hacer muchas cosas y la grasa de cerdo la verdad es que tiene muchas funciones que son maravillosas. Por ejemplo, no puede haber embutido si no hay manteca de cerdo, si no hay grasa. Tiene propiedades emulsificantes, saborizantes, tiene un mundo de cosas que uno no puede conseguirlo con otros productos sintéticos o con aceites vegetales. Entonces, hasta los años 50, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, la gente realmente buscaba al cerdo para meterle grasa. ¿Por qué? Porque se necesitaba. No habían tantas tecnologías de conservación como tenemos ahora. Entonces, mucho se conservaba ya sea al vacío, en las latas cerradas, o azucarado, o en salmuera, o con grasa de cerdo. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial ya empezaron a haber un cambio porque aparecieron los aceites vegetales. Entonces, la gente como que empezó a buscar más magro, o sea, menos grasa en el cerdo. Y le voy a dar unos datos que la verdad es que son contradictorios y son interesantes escucharlos. Usted es interesante. Le voy a dar un dato. Nunca una persona que me cuente la historia de nosotros, chancho, uno dice, ¿no? Sí, nosotros tenemos tan buen cerdo aquí en Bolivia
que no tenemos mucha grasa para ofrecer a la industria. Entonces, Bolivia importa grasa para poder elaborar embutidos y otros requerimientos. O sea, no podemos nosotros, con todo el cerdo que tenemos, con la sobreoferta que existe actualmente, lograr satisfacer la demanda que hay de esta grasa. De grasa. Se importa oficialmente, aprobado por el SENASA, o sea, con permisos de importación, todo, y nosotros no estamos en contra. ¿Por qué? Porque nos falta. O sea, nuestro cerdo es tan magro, es tan musculoso, aporta tanta proteína, ¿no?, en carne, que no tenemos algunas líneas que nos puedan dar este exceso de grasa para ofrecerlo. Además de que nuestros pesos de faena no son tan altos. Nosotros estamos faenando cerdos con 95, 100 kilos. En cambio, en otros países los faenean con 140, 150 kilos. Y ahí sí logran a veces acumular un poco más de grasa, que es grasa de cobertura. Entonces ellos hacen esta extracción y ofrecen a los mercados, ¿no?, para la industria. Este es un punto que por eso le dije, es contradictorio, es interesante. Usted es un ¿no? apasionado, che. Ya me imagino cómo usted tiene una granja. Sí, nosotros estamos prácticamente ¿Es de familia? ¿Su padre ya la tenía? ¿Usted la heredado? Yo soy médico veterinario y bueno, empecé el año 2000, ya son 19, vamos a los 20 años que estamos en el rubro. Tengo una granja, la granja Super Cerdo. No es la más grande, pero sí es muy eficiente. ¿Dónde está Super Cerdo? Nosotros estamos en el Urubó. Estamos en el camino que va a la población de Tarumatú. La verdad es que ha quedado muy cerca la granja. ¿Pero ustedes proveen a los supermercados o a dónde? No, nosotros tenemos un frial también. El frial Super Cerdo se llama, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de hacer la integración, cortar la intermediación y ofrecer un producto directamente y garantizado. ¿Y dónde está su frial? Queda en el Cuarto Anillo entre la avenida Banzer y la avenida Beni. Muchas gracias. ¿Cuarto Anillo por Las Brisas? ¿Por dónde? De Las Brisas, como yendo hacia la Beni, en la parte interna, ¿no? Ahí del retorno, ahí se ve un letrero grande que dice frial Super Cerdo. De Navidad. Yo quiero ser. Sí. Cuando guste, pase, tenemos más de 30 cortes. ¿Recuerda usted de algo? Y mi madre, que escucha siempre el programa, debe estar ahorita deseando todo lo que hemos hablado que hay aquí en la mesa, porque le encanta el chancho, ¿no? Pero yo me acuerdo ahorita, y se me había borrado, que mamacita siempre tenía manteca para ponerle a las comidas un poquito, pero ya no todavía hay de que la ha usado, digamos, la manteca en los últimos años. Yo me acuerdo de niño, manteca el gordo venía de la Argentina, todavía se sigue trayendo, todavía se sigue utilizando en panadería. Unas latas grandes, ¿no? No me acuerdo cuánto, y de ahí 20 kilos. Las tengo presentes, pero ahorita me acuerdo de la manteca. El tema con la manteca creo que viene, como decía Egon, después de la industrialización y la aparición de la margarina vegetal, como que la gente hizo un switch y dijo, wow, esto es vegetal, es lo máximo, hay que consumirlo. Pero ahora, años más tarde, vemos que esta grasa vegetal, al haber sido modificada porque su estructura química se cambia, los estudios científicos nos dicen que es la que nos está enfermando, nos está taponeando las arterias y nos está causando problemas cardiovasculares. Entonces, ahora nuestro deber es informarle a la gente de que la grasa de cerdo que se creía dañina es la que contiene más ácidos grasos monoinsaturados, que no van a producir este efecto que causa la margarina, por ejemplo. Porque no tiene producto químico que... Exactamente, no ha sido modificado químicamente, entonces es una grasa natural y es la que deberíamos utilizar para cocinar, por ejemplo, en vez de usar la margarina, ¿no? Mire, Ley, voy a aprovechar ese dato, quiero que quede claro, Carolina. Mejor es usar la manteca de cerdo que la margarina. Exactamente. Está volviendo esa Lo está corriente. Diciendo la nutricionista por si acaso. Ya no le voy a dar un dato bien curioso, interesante para analizar y ver cómo a veces los grandes intereses económicos somos conejillos de Indias, ¿no? Es verdad lo que dice cuando habla de que... Perdón, sí. Me quedé impactada con el dato.
Sí, Egon. Bueno, es verdad, o sea, uno es como conejillo de India, porque todo se basa en el marketing, ¿no? Entonces empezaron a ver las grandes producciones de granos oleaginosos y empezaron a sacar el aceite. Entonces había que metérselo eso a la población. Y empezaron a hablar de que la mantequilla de la leche era mala, de que la grasa del cerdo era malo, de que nos hacía daño, sin basarse en pruebas realmente científicas imparciales. Bueno, eso se dio durante 40, 50 años y ahora ya eso se está revirtiendo y se está viendo de que los aceites vegetales son un poco más dañinos, son los que realmente inducen a que hayan estos taponamientos en las arterias, etc. Y le voy a dar un dato. Había una pelea comercial en Estados Unidos por los aceites y los granos, ¿no? Además que son corporaciones grandísimas. Gigantes. Entonces, en Canadá también al norte se producía y había un problema ahí de comercialización. Entonces los americanos como que nosotros mandamos, ¿no? Y ellos, los canadienses, para poder meter su producto tenían que fijar un nombre, poner una marca, tenían que tener un eslogan y no sabían cómo hacer. Entonces empezaron a decir, bueno, este es el aceite de canola y que la canola es mejor, que la canola es la superestrella, que la canola era lo máximo. La tipa de la película. Entonces, yo incluso cuando llegué a estudiar en la universidad, empecé a buscar qué es la canola. Dije, no, si es que sacan el aceite, igual que la harina de soya, le sacan el aceite a la soya o la harina de girasol, para ver, ¿no? Uno dice, bueno, eso es en el norte, donde es más frío, ¿no? Y no existe la canola. Y me puse a investigar, y nadie lo dice. Me puse a investigar, a averiguar, ya después con internet, mucho más fácil todo. ¿Qué significa canola? Canadian Oil Company. O sea, era el nombre comercial que le dieron al aceite que producían en cierta zona de Canadá, y al final la gente, por la desinformación que ellos también lo ocultaban, lo fueron tomando como que era un grano, como que era un cereal. Este es un dato que nadie lo dice, nadie lo sabe, y hasta el día de hoy todavía buscan en internet, vean aceite de canola. Increíble. O sea, de la empresa Canadian Oil Company. Entonces, así nos han, vía marketing, nos han impuesto muchas cosas, nos han hecho comer muchas cosas que no son tan sanas como vendría a ser la manteca de cerdo. Por ejemplo, en el caso del aceite, no voy a hablar mal de ello, sino lo que es. En el caso del aceite de soya, hay dos tipos de procesos para hacer la extracción del aceite. Uno es el mecánico, donde usted con unas prensas va apretando y logra escurrir el aceite. Pero no es tan eficiente ese sistema como el de la extracción mediante solvente. Ahora, ¿qué solvente le están poniendo? Son otros productos químicos que al final no es que después se separa y todo es puro. Por eso tiene mucho de cierto cuando afirma de que hay compuestos dentro de ese mismo aceite que ya después cuando usted los hierve, los hace las frituras, todo, ellos siguen interactuando y usted los está ingiriendo. Entonces no es tan sano como nos hicieron ver hace años, ¿no? Mire, la eso verdad se está es que un alimento, ya. mientras menos procesamiento, menos procesado sea, es más saludable. Exacto, y siempre tratar de investigar un poquito más, de aprender acerca de los alimentos. La tecnología cada vez nos va demostrando, ¿no?, de que podemos mejorar nuestra alimentación. Y a veces somos muy selectivos, escogemos esto no porque hace daño, pero de verdad debemos informarnos primero y poder alimentarnos más correctamente, ¿no? Me ha encantado, le cuento esta entrevista. Primero porque ha sido más amena de lo que pensé. De verdad, este señor es un personaje. Me ha dado ganas lo voy a visitar de nuevo a Egon. Es un libro de historia. Y yo creo que sabe contar muy bien la historia. Gracias. Es un buen narrador, ¿o no? ¿Qué dice usted? Así, lo llené de piropo al hombre. Gracias, Mari. Pero de verdad que me ha dado muchísima curiosidad porque no nos ha venido a hablar solamente de la producción, de cuánto esto, de lo que se vende, ¿no?
o de qué características tiene el alimento, sino que le ha metido historia y eso me ha gustado. Qué bien. Yo quiero darle no sé, un consejo mío, ¿no? Coman carne de cerdo, coman con tranquilidad, es un producto sano, está muy bien producido aquí en Santa Cruz. En Santa Cruz estamos produciendo el 80%, más del 80% de toda la carne de cerdo que se consume en Bolivia. Entonces, coman con tranquilidad, es una carne sana, saludable, sabrosa, es una carne muy versátil, se pueden hacer todos los tipos de platos donde usted pueda poner cualquier otro tipo de carne. Pero no solamente les digo que coman cerdo, coman también pollo, coman también su churrasquito, su picaña, su punta de ese. O sea, en la variedad, coman pescado. En la variedad está la salud de las personas. En la variedad está la oferta de todos los nutrientes del cual el cuerpo va a agarrar lo que realmente necesita, las vitaminas, los minerales. Lo único que queremos es enseñarle a la población a que consuma un poco más y se equiparen en la oferta de las otras carnes, como es en todo el mundo. Me voy a quedar con las palabras de Egon, con la recomendación de Carolina, de que no le metamos puro carbohidratos para acompañar nuestra comida, que sepamos equilibrarla bien, pero además voy a subrayar también algo que es válido para todo. Hay que consumir carne de cerdo, pero fijémonos muy bien dónde compramos los alimentos, ¿no? Porque a veces ya hemos visto lo que la alcaldía ha hecho cuando van a los mataderos clandestinos de pollo, sobre todo, que es lo más común. Sí, fijémonos dónde compramos, que sean alimentos que nos den la seguridad de que ha habido una buena cadena de producción. La cadena de frío, la inocuidad alimentaria, ¿no? Eso es importantísimo. Muchísimas gracias, Egon Wachter. Correcto, muy bien pronunciado. Vicepresidente de la Asociación Departamental de Porcinocultores de Santa Cruz. Muchas gracias, Carolina Vélez, también nutricionista. La podemos invitar fuera de ADEPOR también algunas veces, ¿no? Para que nos hable de... Yo tengo una tía nutricionista, que no le digo tía porque es muy joven, Marta Mérida, no sé. Claro que sí, la licenciada. Está de directora de Así ProSalud. Es. Excelente profesional también. Un lujo, ¿no ves ella? Excelente persona, y le iba a decir. Sí. Esa es mi tía. Qué bueno. Así que las vamos a traer un día juntas a las 2. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, que me ha gustado. Maggie. Ha sido un gusto compartir esta tertulia. Y me ha gustado más ver esos platos que están sobre la mesa. Sí. Gracias. Tenemos que irnos a un corte y ya está mi próximo invitado, Carlos Moisés Valverde Nayar, terror de Santa Cruz. En unos minutingos, pero antes de cortar, por favor, tengo mensaje. Hoy toca recuperar la confianza. Pongamos toda nuestra energía para salir adelante. Volvamos a construir nuestro sueño. Demostremos que seguimos creyendo en nosotros. En Gladimar apoyamos a quienes tienen mentalidad constructiva. Todos nuestros productos con un descuento de hasta 50%. Cerámica Gladimar junto a las mentes constructivas. Y uno más. Clínica Foyanini reafirma su compromiso con la salud de sus pacientes y la comunidad boliviana al ser la primera institución asistencial en Bolivia acreditada internacionalmente por el Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud. Asegura así el cumplimiento de protocolos que permiten brindar calidad y seguridad en atención médica. Clínica Foyanini, amamos la vida.